Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Bienvenidos a la experiencia curricular Cátedra Vallejo. Les brinda un cordial saludo la familia vallejiana número 3. En esta experiencia hemos sido guiados por la docente Carpio Mendoza Llanet. En esta familia vallejiana participaron las siguientes integrantes: Marjorie Loardo, Mariciela Ortiz, Antoinette Moreno, Marito Ojeda, Angie Medrano, Esther Mendoza, Ana Graviela Gutiérrez. Un cordial saludo al público en general, esperando que se encuentren bien y al lado de sus seres queridos. Somos la familia Vallejiana 3 y nos dirigimos a ustedes con el objetivo de dar a conocer nuestro reportaje basado en el cuento Cainas y también contar algunos aspectos biográficos del gran poeta y escritor universal César Vallejo. Hacemos una pequeña remembranza de lo que trata el cuento, cuyo tema principal es la demencia por la cual pasa Luis Urquizo y sus familiares, incluyendo a la familia del narrador, que posee un estrecho vínculo con la familia de Urquizo, forjando así un entorno de hombres mono. Asimismo, nos brinda el mensaje de poder controlar nuestras emociones e ideas y controlar nuestros pensamientos teniendo las cosas claras y no dejarnos llevar por alucinaciones mentales, ficticias o superficiales. Seguimos con la compañera Marita Ojeda, que nos presentará algunos aspectos biográficos de Vallejo. Daré una pequeña remembranza sobre la vida de Vallejo. ¿Sabían ustedes que César Vallejo nació un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú, y falleció un 15 de abril de 1938 en París, Francia? César Vallejo nació y creció en un seno familiar muy humilde, pero eso no fue impedimento para que pudiese destacar y culminar su carrera en la Facultad de Literatura en la Universidad San Fernando, o como es conocida actualmente, la Universidad Mayor de San Marcos. Fue el 12º hijo de María de los Santos Mendoza y Francisco de Paula Vallejo Benítez. Estuvo involucrado en actividades políticas por la causa comunista. Es por ello que Vallejo no tuvo grandes sucesos en Perú, al contrario, padeció de acusamientos falsos, por ejemplo uno de ellos que lo culparon injustamente por un incendio que claramente él no cometió. Es por ello que pasó 141 días encarcelado. Una vez que sus amigos y familiares apelaron para que él pudiera salir de la cárcel, César Vallejo huyó a Europa. Es ahí donde comienza a crear su nuevo nombre, por medio de escritura de reseñas, periódicos, etc. Asimismo, también conoce a la que sería su futura esposa, Georgette, que también era escritora de periódicos, etc. César Vallejo anhelaba realmente regresar a Perú, pero no se podía porque aún seguía en disputa su nombre y su honor. Es por ello que Vallejo murió en Francia. Georgette, después del suceso de su muerte de su esposo, decide venir a Perú y es acá donde da su honor y respalda totalmente el nombre de César Vallejo, dando a conocer todos sus escritos, poemas, etc. Asimismo, César Vallejo fue reconocido como el padre universal de las letras y como un gran artista poético. Por otro lado, en sus escritos, poemas como Trilce, etc., muestran diferentes sucesos e injusticias y la realidad peruana. Es por ello que, por medio de sus escritos, Vallejo demuestra grandes valores como ser justos, ser equitativos y dar todo el amor posible a la gente. Gracias. Continuamos con la compañera Ashley Marcelo, que nos deleitará con la declamación de La Cena Miserable. La Cena Miserable. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que se nos debe? ¿Y en qué reco estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás? Al borde de una mañana eterna, desayunados todos. ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajeran? De codos,
todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido. ¿Hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho, se burla y acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara de amarga esencia humana, y la tumba, y menos sabe, es oscuro hasta cuándo la cena durará. Proseguimos con las compañeras Angie Medrano y Esther Mendoza, que nos contarán el análisis del cuento Cainas. En cuanto al análisis del cuento Los Cainas, Moncloa, en 1967, da a interpretar que Luis Urquizo es una persona con problemas mentales, al igual que toda su familia, es decir, se cree en monos, aclarando que el narrador tiene un estrecho vínculo con Luis Urquizo. En este cuento nos muestra que el narrador hace un viaje lejos del pueblo Caina y cuando regresa encuentra a su familia, es decir, a su padre, a su madre, actuando de la misma manera en la que lo hacía la familia de Luis Urquizo, creyéndose todos unos monos. Los locos monos, como los denominaban, veían al narrador como un loco por creerse humano y él los veía como locos por creerse monos. En conclusión, se cuentan temas sobre la demencia, la locura, el no poder controlar las emociones, la falta de unión y el amor familiar. Asimismo, explora los temas sobre la violencia y la opresión de la sociedad. Según Biblioteca Universal 2010, los personajes del cuento Cainas son Luis Urquizo, quien tendría problemas de demencia, y su familia se creía mono. El narrador, quien tenía vínculos con Luis Urquizo y su familia también se creía monos. El padre de Luis Urquizo, quien también tendría problemas de demencia. Siguiendo con el reportaje, a continuación se mostrarán las imágenes audiovisuales mostrando las escenas más relevantes del cuento Cainas. Luis Urquizo lanzó una carcajada y bebió ávidamente su cerveza. Luego de poner el cristal vacío sobre el mostrador, lo quebró vociferando. Eso no es nada. Yo he cabalgado sobre mi caballo, que cabalgaba sobre sus 4 cascos negros invertidos hacia arriba. ¡Ay, mi soberbio caballo! Es el paquidermo más extraordinario de la tierra. ¡Qué maravilla irracional! ¡Terrible! Luis Urquizo hablaba con frases incógnitas, encendidas, adjetivos, gestionaba, se reía. Luis Urquizo era patético, ridículo, gestionar y era capaz de contagiar su locura. ¡Marcho! Luis Urquizo, por la falta de cura oportuna, se agravó. Su demencia lo llevó a grados extremos, convirtiéndolo en un hombre completamente loco. ¿Qué le pasa? ¿Está usted loco? ¿Me dice loco a mí? Cuando loco eres tú. Muchas gracias por decirme eso. Voy a dar un momento a mirarlos. Suéltame. Padre, ¿qué tienes? Tú no estás enfermo, padre. No estás enfermo. ¿Por qué tú eres así? Pobrecito hombre. Estás loco. Esas fueron sus últimas palabras de mi padre. Y de nuevo, se hizo la oscuridad. Seguimos con la compañera Gabriela Gutiérrez, que estará haciendo 2 entrevistas. Buenos días, mi nombre es Gabriela Gutiérrez, soy de la familia vallejiana número 3 y el día de hoy estaré entrevistando a mi compañero Torres Ángel de la carrera de Arte y Diseño Gráfico Empresarial sobre la obra Cainas.
Bueno, me presento, soy Ángel Manuel Torres Quispe, estudiante de segundo ciclo de la carrera de Arte y Diseño Gráfico Empresarial. Primera pregunta, ¿cómo crees que Luis Urquizo se sintió al verse como loco al principio? Es un poco complicado precisar cómo Luis Urquizo se sintió al considerarse loco al inicio de la historia, ya que dado que es un personaje imaginario creado por un escritor del cual no se le puede profundizar mucho sobre su pensar, o no se hizo eso mucho en la obra. Segunda pregunta, ¿qué opinas sobre la obra Cainas y qué cree que es el mensaje de la obra? Bueno, la obra Los Cainas representa la batalla que enfrentamos los humanos para hallar un propósito en un mundo desolado. Desde mi opinión, puedo ver que un mensaje que transmite es como un llamado a pensar en la situación humana y las desigualdades sociales que podemos encontrar a lo largo del mundo y bueno, en el caso que se presenta en la obra Los Cainas. Tercera y última pregunta. César Vallejo fue conocido por abordar temas de política y temas sociales en su poesía. ¿Cómo se compara Cainas con otras obras de César Vallejo? Esta pieza aborda asuntos relacionados con la sociedad y la política al mostrar cómo los personajes y bueno, su entorno se ven afectados por la opresión y la falta de justicia que hay y que notan. Eso ha sido toda la entrevista. Muchas gracias por tu atención. Esta será la última entrevista a un compañero que se llama Franco Santamaría. ¿Qué tal? Mi nombre es Franco Santamaría, soy estudiante de periodismo deportivo en el Instituto San Ignacio de Loyola. Primera pregunta, ¿cómo crees que Luis Urquizo se sintió al verse como loco al principio? En cuanto a Luis Urquizo, al ser un personaje ficticio creado por un escritor, su estado emocional al considerarse loco al principio de la historia dependerá de la narrativa y la construcción del personaje que haya utilizado el autor. En muchos casos, los escritores utilizan esta dinámica para explorar temas como la percepción de la realidad, la autoaceptación o la lucha contra la estigmatización. Sería interesante analizar la obra en su conjunto para comprender mejor el desarrollo y la evolución del personaje a lo largo de la trama. Segunda pregunta, ¿qué opinas sobre la obra Cainas y qué cree que es el mensaje de la obra? Respecto a Cainas, su interpretación de la obra como una representación de la lucha humana para encontrar un propósito en un mundo desolado es válida. Las obras de ficción a menudo sirven como espejos que reflejan aspectos de la condición humana y la sociedad. Si percibes el mensaje como un llamado a reflexionar sobre la situación humana y las desigualdades sociales, es probable que el autor haya querido transmitir esta crítica social a través de la trama y los personajes de la obra. Tercera y última pregunta. César Vallejo fue conocido por abordar temas de política y temas sociales en su poesía. ¿Cómo se compara Cainas con otras obras de César Vallejo? En cuanto a la pieza que aborda asuntos relacionados con la sociedad y la política, es común que los escritores utilicen sus obras para explorar y comentar sobre cuestiones sociales y políticas. La representación de la opresión y la falta de justicia en la trama puede servir como una crítica o reflexión sobre la realidad que el autor desea comunicar al lector. Analizar cómo los personajes y su entorno se ven afectados por estos temas puede proporcionar una comprensión más profunda de las intenciones del autor y la conexión de la obra con la realidad social. Muchas gracias. Eso ha sido toda la entrevista. Muchas gracias por tu atención. Casi por finalizar, tenemos las conclusiones de parte de la compañera Antoinette Moreno. Finalmente, en conclusiones, sabemos que el gran padre de la literatura, César Vallejo, en su obra Cainas, representa la demencia y la locura y sorpresa en sus personajes. Además, busca representar la combinación de influencias locales y externas para reconstruir conceptos y mostrar su complejidad. Esta obra refleja la sensibilidad, demencia, locura, por lo cual los seres humanos pueden padecer el saber y controlar sus emociones. En pleno siglo XXI se sigue dando esto, notando el cómo los seres humanos sufren de soledad y abandono, y el cómo la sociedad moderna sigue influyendo mucho en esto. Según las entrevistas dadas, se sabe que el cuento Los Cainas de César Vallejo es un lapso que incluye este nivel de complejidad entre el ser y el no ser. Entender los pensamientos de los demás, por más erróneos que estén, con escuchar y comprender la opinión de cada uno.
Bueno, damos por terminado este reportaje. Eso sería todo por parte de las compañeras y de mi parte, esperando que lo hayan disfrutado y se encuentren bien. Después de eso sería todo con nosotros. Hasta un próximo miércoles. Cuídense.